Hola chiquillos, vamos a revisar en esta clase lo que son los fluidos, obviamente entendiéndonos que estamos revisando presión todavía. Ya vimos la semana pasada la presión atmosférica, vamos a repasar un poquito aquí en este PowerPoint también, pero hoy día nos vamos a concentrar un poco en lo que es la presión en los líquidos. Por lo tanto, lo primero que debemos saber para esto es que existen estados de la materia. Entonces vamos a revisar cómo los estados de la materia tienen estrecha relación con todos los fenómenos que ocurren a través de esto. Uno de estos es la presión. Bueno, lo importante acá es que ustedes recuerden los estados de la materia, que yo creo que ya se lo saben, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Hay más estados de la materia, no son solamente estos cuatro. También hay uno que se llama condensado de Bose-Einstein y hay otros 6, 7 más estados de la materia que son experimentales. Pero estos son los que se ven normalmente. Cuando estén en tercero medio seguramente vamos a revisar estos dos con más detalle, que es el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Si quieren revisarlos o investigarlos, obviamente es lo ideal, pero por el momento nos vamos a concentrar en estos dos estados de la materia para poder verlo con lo que es presión. Bueno, eh, un detalle aquí que es importante saber también es que estos estados de la materia cambian. Y aquí tenemos un recuadro que nos explica cómo suceden los cambios de estado de la materia. Por ejemplo, cómo un sólido pasa a líquido y después puede pasar a gaseoso o viceversa. En este caso tienen nombres estos procesos. Por ejemplo, el cambio de estado de sólido cuando se le agrega temperatura, por eso está en rojito para que se entienda que se calentó este cubo de hielo. De sólido a líquido se llama fusión, ese cambio de estado. Si se sigue agregando temperatura a este líquido ahora, se va a transformar en vapor, por lo tanto ese estado de la materia se llama vaporización y va a pasar a estado gaseoso. Si hacemos lo inverso, si a este estado gaseoso le quitamos calor, se va a condensar y se va a transformar en líquido. Por lo tanto, ese cambio de estado se llama condensación. Y el líquido, cuando se le quita también temperatura, eh, se va a solidificar y se va a transformar en hielo, por lo tanto se llama solidificación. Hay un cambio de estado que pasa directamente de sólido a gaseoso que se le llama sublimación progresiva o volatilización, que no es necesario que pase por el estado líquido. Un ejemplo de esto es el hielo seco, no sé si lo conocen. El hielo seco es un dióxido de carbono que está congelado, que si se le aplica calor al hielo seco, pasa directamente a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y ahora, si el estado gaseoso lo queríamos transformar en sólido directamente, hay algunos materiales o algunos gases que se transforman directamente por sublimación regresiva. Entonces tenemos sublimación progresiva y sublimación regresiva. Un ejemplo aquí es el yodo metálico también. Es un metal que se transforma de sólido a gaseoso directamente si se le aplica temperatura y si se le enfría va a pasar de estado gaseoso a sólido directo. Entonces, ya conociendo los cambios de estado de la materia, podemos hablar un poquito más de lo que son los fluidos. Y obviamente los fluidos reciben este nombre porque tienen una propiedad de adaptarse a los recipientes. Ustedes saben que el agua se adapta a un recipiente y toma la forma de este. Los líquidos también pueden fluir, tienen fluidez dependiendo del material de que esté constituido. Por ejemplo, no podemos comparar las estructuras del agua con la miel, por ejemplo. Si ustedes dejan fluir los dos, van a darse cuenta de que el agua fluye mucho más rápido que la miel, y eso es por la estructura molecular de la que están compuestas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tienen los fluidos? Aquí tenemos un mapita en que la idea es que ustedes lo pueden anotar en su cuaderno, que explica todas las propiedades que tienen los fluidos. Vamos a empezar a revisar, no tan detalladamente, les voy a dejar este PowerPoint para que lo puedan leer bien, pero se lo voy a explicar rápidamente. Tenemos lo que es la tensión superficial como una de las propiedades de los fluidos. Lo hice aquí con un ejemplo de un insecto que se posa sobre agua. El agua tiene una cohesión de moléculas, o sea, ustedes saben que los líquidos están formados por átomos, por moléculas. Si el animal o el objeto que esté sobre el agua es demasiado liviano,
el agua es capaz de no hacer que entre algún objeto a este porque tiene una tensión. Las moléculas no dejan, no se abren completamente para que pueda atravesar en este caso, este insecto. Esa es tensión superficial. Lo mismo pasa, por ejemplo, de una persona que se tira un piquero. Si la persona se tira un piquero con las manos en punta o se tira con los pies, va a poder entrar fácilmente al agua. Ahora tomen el ejemplo de los guatazos. Si alguien se tira de guata directamente, va a doler un montón porque la tensión de los líquidos eh, va a frenar la caída y después va a abrirse paso las moléculas para que entre el cuerpo al agua. ¿Qué otra propiedad tenemos? La viscosidad. La viscosidad es, como se los dije antes con el ejemplo de la miel, si son muy fuertes la, la, la unión entre moléculas, va a tener mayor viscosidad el fluido. La miel, por ejemplo, tiene las moléculas más unidas, por lo tanto se hace más viscoso. A diferencia del agua, que ustedes saben que tiene una viscosidad muy baja, por eso es tan fácil de fluir. Otra propiedad de los fluidos es la capilaridad, que si se fijan aquí, estos son ejemplos de tubos de ensayo, en donde se puede ver que algunos líquidos se unen a las paredes y queda como en esta forma de U. Y eso va a depender también todas las fuerzas adhesivas que tenga la tensión superficial del líquido. Recuerden que no estamos hablando de agua solamente, estamos hablando de fluidos en general. Y estas son las fuerzas que les decía antes, fuerza de cohesión y fuerza de adhesión. La idea es que lo pueden revisar y leer bien aquí, que se explica que, por ejemplo, si tenemos un vidrio y aquí está el agua, si se fijan las fuerzas de cohesión, permiten a veces que el agua se una a la estructura del vaso. Por eso se llama una fuerza de unión. Son fuerzas de atracción intermolecular, perdón, entre moléculas semejantes. Y tenemos fuerzas de adhesión que, por ejemplo, en el caso del mercurio, esta cohesión que se provoca con el agua aquí, no lo hace el mercurio porque es más pesado, por lo tanto se curva hacia abajo el líquido. Ahora, si esto lo hacen en un vaso lleno, se van a fijar, inténtelo en la casa, llenar un vaso lentamente y se van a fijar que el agua va a formar una especie de curva como esta de acá. Pero eso ya va a ser por el tema de la tensión superficial, que el agua no va a salir hasta que se forme la curvita y después si le agregan más agua obviamente va a fluir todo. Esas son las dos fuerzas que existen en los fluidos. Otra propiedad de los fluidos es la densidad, que está relacionada con la cantidad de materia. Por ejemplo, si un objeto tiene más átomos, va a ser más denso que uno que tenga menos átomos. Eso, un ejemplo puede ser otra vez el tema del agua, que si lo comparamos, por ejemplo, con el petróleo, eh, se van a fijar que es más denso el petróleo y tiene mayor viscosidad, y eso también lo provoca porque como las moléculas están más juntas, eh, hace que tengan mayor cantidad de átomos para que tengan la misma cantidad de agua. Por ejemplo, si dejamos un vaso de agua y un vaso de petróleo eh, y los comparamos en densidad, por estar las moléculas más juntas del petróleo, va a tener mayor cantidad de átomos y eso lo hace automáticamente más denso. Y también tenemos lo que es el peso específico, que ustedes ya saben que el peso específico tiene que ver con la gravedad. Y todos los fluidos eh, van a, obviamente, ir hacia abajo por el tema de esta fuerza que tiene la Tierra para atraer las cosas. Entonces los líquidos también tienen un peso específico. Este ya lo habíamos revisado nosotros y aquí es donde nos tenemos que detener un poco más, que es una de las propiedades de los fluidos, que es la presión. Y ya vimos que en el aire había presión, perdón, y en el agua también vamos a ver el tema de que existe presión. ¿Y cuáles son los tipos de presión? Tenemos la hidrostática, que es la que es del agua, la atmosférica, que la revisamos la semana pasada, que es en el aire, la presión absoluta, que va a contener estas que están acá, como una presión general, porque esto también eh, se va haciendo de varias estructuras. Por ejemplo, aquí miren, si tenemos la presión relativa por ejemplo, el aire, y la presión atmosférica la sumamos,
vamos a tener una presión absoluta que en general es todas estas presiones que estamos revisando. Y la manométrica que no la vamos a revisar en este PowerPoint porque eso ya es para materia más adelante. Ya, aquí es donde nos tenemos que detener otra vez, que es presión hidrostática, que es lo que creo que ustedes entienden en este caso. ¿Qué es lo que es la presión hidrostática? Es la presión que origina un líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Y esta presión actúa en todas las direcciones. Y mientras más profundo, mayor presión va a haber. En caso del agua, es mayor todavía el tema de la presión porque, como lo vimos en el aire, si mientras más a nivel del mar estén, mayor presión va a haber porque hay mayor cantidad de aire encima. Ahora imagínense que las moléculas del aire están separadas, por lo tanto no es tanta la presión que se ejerce a diferencia del agua donde las moléculas están más juntas. Ahora, si van pensando eso, mientras más profundo nos metemos en el océano o en el agua o en la piscina o donde sea, mayor cantidad de agua va a haber sobre ustedes, por lo tanto mayor va a ser la presión que en el aire. Si ya bajamos 10 metros, la presión va a ser de una atmósfera. Recuerden que esta es la unidad de medida de presión. Si ya vamos aumentando de a 10 metros, a 10 metros, a 10 metros, va subiendo una atmósfera, y eso, chiquillos, es una presión gigantesca. Mientras más profundo, mayor presión. Hay un punto en el océano en donde van a estar con tanta cantidad de agua encima que va a ser como que estuvieran 7 elefantes sobre uno. A ese nivel de presión es el que existe. Y esto, como lo habíamos revisado la semana pasada, se lo voy a dejar aquí en el Power para que tengan otro punto de vista. Lo demás, chiquillos, el principio de Pascal lo vamos a revisar en la próxima clase. Se los voy a dejar también, si quieren le echan una ojeadita. Pero es lo que vamos a revisar en la próxima clase, se los voy a explicar bien para que entiendan un poquito más de cómo hacer los ejercicios más adelante que vamos a revisar. Aquí les dejo un ejemplo con un video que la presión del agua a una profundidad de 6.000 metros en el mar es 1.100 veces mayor que la que existe en el aire. Eso quiere decir que, por ejemplo, si una persona está a esa profundidad, sería como que tuviera que cargar 50 aviones encima, 50 aviones de pasajeros, estos Boeing 747. O sea, una persona normal, común y corriente no va a soportar nunca una presión de este tipo si entra, aunque sea con un traje que ayude al tema de la presión del agua. Aún así va a ser aplastado. Entonces, por eso las personas no pueden entrar a tanta profundidad y se utilizan obviamente submarinos o robots para poder observar las profundidades del océano. Y eso, muchachos, solamente esta primera parte era para que entendieran un poquito lo que era un fluido y cómo la presión afecta a los fluidos. La próxima clase les voy a especificar un poquito más cómo estas magnitudes van a, a producir efectos diferentes en lo que estamos revisando acá. Eso, muchachos, espero que estén muy bien. Les dejo algunas actividades o una actividad que va a estar en el cronograma para que puedan desarrollarla durante esta semana. Nos vemos, cuídense.